Un saludo, mis queridos hermanos, a todos los que entrarán a este canal a escuchar el repaso de la lección de la escuela sabática. Antes que todo, vamos a inclinar el rostro y a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre, por permitirnos poder comentar esta lección de escuela sabática. Pedimos tu sabiduría porque dependemos de ti, que al estudiarla a través de tu Espíritu Santo podamos entenderla y con tu ayuda poner en práctica todo lo que tú nos vas a revelar en el estudio en esta semana. Quédate con nosotros y bendícenos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección de Escuela Sabática número 8 tiene como título Instruyendo a los discípulos, parte número 2. El versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En esta semana vamos a ver que el Señor Jesús continúa tratando de enseñarles a los discípulos cuál es su misión y lo que él iba a padecer en la cruz del Calvario y por supuesto antes que todo o antes de llegar a ese momento ser despreciado, ser escupido y como la lección nos explicará en una forma impresionante el Señor Jesús le dice todo lo que va a ocurrir con él. Los discípulos no pueden entenderlo, como veremos, no lo pueden aceptar, están preocupados por el plan que ellos tienen de quién es el mayor, pero el Señor Jesús les está advirtiendo para que esta gran prueba ellos pudieran pasarla con la esperanza de que Él resucitaría en el tercer día. También vamos a estudiar acerca de los fariseos, un tema muy escabroso. En esta semana vamos a estudiar acerca de el divorcio, ¿verdad? Y es un tema bastante difícil por la situación que vive el cristianismo en forma general. En una revista adventista que salió hace algunos años atrás decía que la misma cantidad de divorcios que hay en el mundo también están ocurriendo dentro de la iglesia. Es una declaración realmente escalofriante, ¿verdad? Porque nosotros tenemos al Señor, oramos, y esto no debería estar sucediendo. Sin embargo, veremos que en el tiempo del Señor Jesús, estos acontecimientos, estos divorcios, también eran promovidos por los líderes de la iglesia. Y vamos a estudiar en esta semana también cómo los padres traían a los niños para que el Señor Jesús los bendijera, y así vamos a obtener de ese episodio de la palabra del Señor una enseñanza para nosotros. También vamos a estudiar el joven rico, que es una historia muy conocida, pero la volveremos a revisar. Este joven viene al Señor Jesús y le pregunta acerca de la vida eterna y la curación del ciego Bartimeo. Así que este capítulo, como dice la lección de escuela sabática, contiene grandes enseñanzas, no solamente para los discípulos del tiempo de Jesús, sino para nosotros que somos seguidores de nuestro Señor Jesús y que estamos esperando que Él venga a buscar a sus hijos para irnos con Él y vivir con Él por la eternidad. Muy bien, el día domingo tiene como título El plan de Dios para el matrimonio. Leemos en el libro de San Marcos capítulo 10 versículo del 1 al 12 lo siguiente. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo,
por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Vemos en esta lección que esta pregunta tenía dos objetivos. Uno, tentar al Señor, buscarle problemas porque estaba en la región de Judea y ahí estaba Antipas, Herodes, quien había matado a Juan el Bautista cortándole la cabeza porque él se había casado con Herodías, la mujer del hermano de él, y Juan abiertamente pues sancionaba esta relación ilícita y querían saber qué Jesús contestaba. Sin embargo, Jesús elude esta pregunta y les dice que vayan a leer la Biblia. En el Antiguo Testamento se remite a la Torá, que fue lo que mandó Moisés. Entonces vamos a ver que en ese tiempo, en el tiempo del Señor Jesús, habían dos escuelas. Estaba la escuela de Chamay y estaba la escuela de Gilel. Y estas dos escuelas competían. Por lo tanto, la pregunta tendenciosa que le hicieron al Señor Jesús también tenía como objeto ver de qué posición se encontraba el Señor. Por supuesto, el Señor Jesús cita la palabra del Señor porque esa es la posición que nosotros también debemos de tener y es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Hoy también tenemos bandos en nuestra iglesia que discuten diferentes doctrinas. Algunos creen que la generación final será una generación que vivirá sin pecar en esta tierra, que a través del poder de Dios se puede guardar los mandamientos, y hay otros que abiertamente dicen que no, que seguiremos pecando hasta el final porque no se puede guardar los mandamientos de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa. Por supuesto, la palabra del Señor nos dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. O sea que el problema no está en el Señor, sino en nosotros. Si decidimos entregarle el corazón a nuestro Dios, Él puede transformar nuestras vidas y reflejar su carácter aquí en la tierra. Pero cuando llega una persona importante, al igual que los fariseos, corren los hermanos a preguntarle qué posición tienen en cuanto a este punto, o también acerca de la naturaleza de Cristo, que algunos son poslaxarios y otros son preslaxarios. Pero vamos a concentrarnos en el estudio de este día. Fue un estudio un poco difícil. Yo mismo no pude encontrar las respuestas que me dejaran un poco satisfecho, y es saber por qué tanto la escuela de Chamay como la de Gilel interpretaban un pasaje más que todo, o una palabra diferente. Así que vemos aquí que el Señor Jesús cita el Antiguo Testamento, se va a Génesis, donde Él dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, ¿verdad? Se va al inicio, cuando Dios creó todas las cosas, y la palabra del Señor nos dice que era buena en gran manera, ¿verdad? Y entonces ahí el Dios Todopoderoso, Él mismo celebró la unión entre esas personas que Él había creado a su imagen, ¿verdad? Varón y hembra, dice que los creó, y el Señor realiza la primera boda y instituye Él mismo el matrimonio, y por supuesto también el día del Señor. Así que vamos a tratar de profundizar un poco más en este tema para ver si podemos
entenderlo un poco mejor. Dice aquí otro pasaje, que es el pasaje que tenemos dificultad en entender, y explicaré que busqué muchas traducciones, leí el texto griego de la Sextuaginta, busqué en eruditos que yo pudiera, digamos, obtener información acerca de lo que les voy a explicar de esta palabra que los Gilel interpretaban de una manera y la escuela de Shammai interpretaba de otra manera. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En primer lugar, lo primero que tenemos que entender es que esta ley o este mandamiento que Dios concedió, no porque Él quería, es una ley o un mandamiento que es para mantener el matrimonio unido, para tratar de que las parejas no se divorciaran. Pero dice el Señor Jesús que por la dureza del corazón de los judíos, Él permitió esto. Ahora, la ley tenía como objetivo proteger a la mujer. En el tiempo que se vivía, cuando se dio esta ley, la pobre mujer, las mujeres realmente no tenían mucha voz ni voto. Lamentablemente, era como si los hombres obtuvieran simplemente una mercancía. Eran prácticamente dueños de ella. La autoridad del esposo sobre su mujer era casi absoluta. Y el propósito de esta ley entonces, que aquí, que anunciaba, era mejorar la suerte de la mujer hebrea. Esta ley, lejos de establecer una baja norma moral o de aprobar una norma tal, representaba una norma mucho más elevada que la reconocida por las crueles costumbres de aquel tiempo. La ley le garantizaba a la mujer divorciada ciertos derechos y en realidad la protegía de ser considerada adúltera o proscrita por la sociedad. Dejaba la casa de su primer marido como una mujer libre y respetada por la sociedad, apta para contraer un matrimonio honroso. La carta de su divorcio establecía que su primer esposo ya no tenía más jurisdicción legal sobre ella y que ella no tenía ningún tipo de obligación para con él, sino que estaba libre para ser esposa de otro hombre. Al volverse a casar, no se hacía culpable de adulterio ni se violaban los derechos de su primer marido. Así que también vemos que hay un orden para hacer esto. En primer lugar, si eso era privado, debían haber testigos que firmaran la carta. El marido tenía que firmar la carta, tenía que entregársela a ella en sus manos, lo que ayudaba a la mujer para que no se fuera con las manos vacías y se le diera una indemnización. También si se hacía en público, entonces esto debía llevarse al Sanedrín y allá en el Sanedrín en una forma pública, pero esto llevaba un procedimiento un poco más largo. Se guardaba una copia de esa acta de divorcio y finalmente, bueno, se despedía a la mujer, quien regresaba a su hogar, pero era libre, podía casarse, de nuevo rehacer su vida. Y no era una mercancía, el Señor quería protegerla,
de que si le iba mal con el segundo marido, la pobre mujer iba a estar de un lado para otro. Simplemente el marido no volvería a tocar más a esa mujer, así la quisiera. Así que esto, como podemos ver, no era tan fácil. Era para tratar de que las personas o las parejas pudieran arreglar sus problemas antes de que esto ocurriera, ¿verdad? Muy vergonzoso. Así que esto, como hemos ya presentado, era una forma de que las mujeres hebreas pudieran ser protegidas. Por supuesto, aquí no hay adulterio, porque si fuera adulterio, pues hubieran sido apedreadas. Ahora, el problema está en esta palabra que dice alguna cosa indecente. Este es el problema. Permítame explicarle. La palabra herba dabar, aquí la tienen transliterada en español, o por lo menos en el idioma hebreo es herba dabar. Y esta palabra me costó realmente conseguir el significado de ella. Hay muchas traducciones en la Biblia. Algunas traducen esta palabra como algo que le desagrada. Otras versiones traducen esto como alguna cosa vergonzosa. Otras versiones dicen algo reprochable en ella. Otras versiones dicen ella era indecente. Otros dicen que le encontraban algún defecto, o que había algo en ella torpe, o que habían encontrado en ella algo indecoroso, o algo ofensivo acerca de ella, o una fealdad, o algún defecto, y ya esta persona no quería a esta mujer. Así que en sí, hasta el día de hoy, tenemos problemas para traducir esta palabra herba dabar. En hebreo, esta palabra significa confusión, desnudez, indecencia, indecente, inmundicia o vergüenza. ¿Qué es lo que el hombre le encontraba a la mujer? Realmente, pues, es muy difícil identificarlo con esta palabra, con este texto de la Biblia. Me imagino que pues algo sucedía cuando tenían esa relación íntima, y entonces el hombre llegaba a la conclusión de que esta persona pues no le agradaba. No creo que era algo simplemente así vano, sino que realmente pues debía haber algo que esta persona le desagradaba de su mujer, y finalmente decidía liberarse de ella. Ahora, en los tiempos de Jesús, el problema que había era traducir esta palabra. Y vamos a ver un poco más cómo la traducía Chimei, la escuela Chamay, perdón, y cómo la traducía la escuela Gilel, ¿verdad? Muy bien, dice lo siguiente aquí: en tiempo de Cristo, esto está en el comentario bíblico adventista, página 51, en tiempo de Cristo la escuela de Gilel permitía el divorcio por tales pequeñeces como la exhibición del brazo de la mujer en público, el que la esposa quemase la comida de su marido, o cuando el esposo encontraba otra mujer más atrayente. De esta actitud laxa, escribió Josefo, el que desea divorciarse de su mujer por cualquier causa, y muchas causas tales se dan entre los hombres, que dé por escrito la certeza de que nunca más la usará como su mujer, porque si ella estará libre de casarse con otro marido, aunque antes de darse esta carta de divorcio no debe permitírsele hacerlo. Así que vemos entonces que cuando estos fariseos y saduceos vienen a Jesús a preguntarle, a tentarlo, ellos creían que el divorcio en realidad era algo que se podía hacer muy fácil. Estaban violando el mandamiento de la ley de Moisés, o el mandamiento que Dios había dado, que era para proteger a las mujeres. Y el Señor Jesús recorre a la Escritura para corregirlo, ¿verdad? Ahora, yo tengo una foto, esta foto que está aquí, es cuando yo andaba de novio con mi esposa. Tenía 18 años, ella tenía 18 también, por ahí cerca, porque nos llevamos un mes, o 11 meses le llevo yo a ella. Y bueno, tenemos ya casi 36, 38 años de casados,
Y bueno, quiero decirles que el matrimonio debe ser para toda la vida. Este es un tema muy escabroso porque, como ya mencioné al comienzo, los hogares se están desintegrando por todas partes y los miembros quedan en la iglesia. ¿Qué hacer con las esposas que quedan solas, o los hogares que se destruyen, los niños? Algunos se vuelven a casar. Quiero decirles que el divorcio existe en la Biblia. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, leemos lo siguiente. Si usted quiere escuchar el pasaje, bueno, vuelve a ver el video y entonces pues lo vuelve a escuchar. Debía haberlo puesto aquí. Pero en Primera de Corintios capítulo 7 y versículo número 13 dice lo siguiente. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios, ¿verdad? El divorcio existe. El único problema que hay, mis queridos hermanos, y nosotros no podemos ser infieles a la palabra de Dios, es que cuando se llega a esta situación y estas personas que están casadas se separan, tienen que quedarse solteros de por vida. Y es aquí donde está el problema, que muchas parejas jóvenes se divorcian y se vuelven a casar. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, el primero que se casa comete lamentablemente adulterio y el otro queda libre para casarse. Porque el Señor Jesucristo fue muy claro en estos pasajes y Él dijo que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Este es el problema de hablar de el divorcio, ¿no? Porque, por supuesto, nadie tiene que vivir con otra persona donde esa relación es tóxica, donde se llegan a veces a ver maltratos no solamente físicos, sino también psicológicos, malas palabras. Se llega a un punto que ya no se puede vivir y se pueden divorciar. Pero, mis queridos hermanos, la Biblia dice que entonces deben de quedarse solteros. Viendo la seriedad de esto, yo creo pues que se debería orar mucho antes de contraer un matrimonio, ¿verdad? Y que pues no pueda resultar en un divorcio. Ahora, por alguna razón, ¿verdad? Que ha pasado a través de los tiempos bíblicos, le pasó a Sansón, Salomón, David, se casaban con mujeres que no eran miembros del pueblo de Dios, y nosotros sabemos que esto les trajo muchos problemas en su vida espiritual, y por supuesto la Biblia manda que no nos casemos en yugo desiguales. Pero no estamos aquí para atormentar a nadie ni para juzgar a nadie. Yo soy de los que creo que cuando el Señor Jesucristo venga, Él se encargará en ese santuario celestial donde están nuestros nombres, donde oramos, de revisar estos casos, y yo creo que habrán sorpresas. El divorcio es algo muy triste, como vemos aquí el día domingo. El Señor Jesús trató de evitarlo, o el Espíritu Santo que inspiró a los profetas, que inspiró a Moisés, pero ya para el tiempo del Señor Jesús, esta escuela de Hillel promovía el divorcio, promovía el desprecio a las mujeres, y el Señor Jesús entonces corrige y nos dice a nosotros cuál es la razón principal para que un matrimonio termine, y es el adulterio, la fornicación. Así que, mis queridos hermanos, oremos por nuestros matrimonios. Nada es seguro, solamente si permanecemos en Cristo, tanto ella como él, podemos llegar al final de nuestros días juntos y poder esperar al Señor para vivir por la eternidad. Pero de todas maneras quiero decirte, si hay personas que escuchan esta lección de escuela sabática y están viviendo o vivieron un divorcio, que te entregues a Dios, que ores, y el Señor será el único que finalmente dará
¿verdad? El resultado de tu caso, de tu vida. Él ese declarará si tú eres salva o salvo. Así que no te desanimes, ora. Sabemos que los divorcios son algo que trae mucha tristeza, pero sigue adelante confiando en el Señor, ora. Lo que sí debemos de saber, pues hermano, que nos quede claro, es que para el Señor Jesús no hay divorcio. Nosotros cuando escogemos una esposa es hasta que la muerte nos separe. Muy bien, hemos gastado mucho tiempo en el día domingo, pero creo que era necesaria esta explicación. Y bueno, vamos a resumir que el problema que había en el tiempo del Señor Jesús con estas escuelas, Shammai y Hillel, era con la palabra Eber Dabar. No hay una definición clara de qué es lo que encontraba el hombre en la mujer. Indecencia, desnudez, un acto vergonzoso. Solamente creo que ellos sabían qué es lo que estaba sucediendo y tiene que ver con la intimidad. Algo pasaba ahí que no estaba bien y el hombre se sentía pues decepcionado y finalmente decidía romper relaciones con la mujer, pero tenía que seguir este procedimiento de darle una carta, darle una indemnización y la mujer no era apedreada, podía casarse, reconstruir su vida. Y bueno, aprovechándose de esta palabra que es difícil de traducir, los de la escuela de Hillel habían inventado toda una serie de cosas insignificantes para despreciar a la mujer. Y Jesús, así tanto como en el Antiguo Testamento con esta ley, y cuando Él vino, restituye, ¿verdad?, a la mujer en el lugar que ella debe ocupar. Y era el plan de Dios que el pueblo de Israel realmente fuera diferente a las demás naciones, que el esposo decía simplemente en público me divorcio y se divorciaban, y si la mujer decía me divorcio de mi marido, la amarraban, la ataban de los pies y la tiraban en un precipicio, en un río para que murieran. Dios jamás aprueba estas leyes de esta forma. Dios realmente está preocupado por nuestra felicidad y podemos ver claramente en este pasaje de Deuteronomio que lo que el Señor quería era que las personas pudieran estar casados por siempre y cuando Él viniera llevarse la familia por la eternidad. Bueno, vamos al día lunes, tiene como título Jesús y los niños. En el libro de San Marcos 10, 13 al 16 dice lo siguiente: cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no recibe el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Es muy impresionante los datos que da la lección de la escuela sabática. Yo creo que, pero no sé, nosotros como hispanos amamos a nuestros hijos. La lección dice que aunque los hijos eran deseados, pasaban por situaciones difíciles. En primer lugar, el nacimiento del niño. No tenían las comodidades que tenemos hoy en los hospitales para que se atendiera a la mujer en una forma adecuada. Los niños cada vez que nacían pues estaban en peligro y esto hacía que los cristianos, podemos decir los creyentes de aquel entonces suplicaran a Dios por la protección, y los paganos, algunos dice que usaban amuletos para que supuestamente pues estos amuletos protegieran a la criatura. Ahora, aquí claramente la lección dice que había una preferencia y eran los hijos varones. Una vez más, ¿verdad? Las mujeres lamentablemente no eran las que más deseaban. Así que, bueno, dice aquí, la comunidad en ese entonces era una comunidad que era dirigida o tenía énfasis en lo masculino, y entonces pues se consideraba en una forma más, digamos, bendecida poder tener hijos varones. Ahora,
Los datos que da la lección son muy tristes. Dice aquí, aunque los niños eran deseados, tenían a la vez un estatus social bajo, ya que estaban sorprendentemente al nivel de los esclavos. Qué cosa más terrible, ¿no? Qué cultura más terrible. Y aquí nos sigue diciendo, en el mundo grecorromano, los niños deformes o no deseados eran abandonados o incluso arrojados a algún río. Los niños varones eran más valorados que las niñas, ya lo comentamos. Las que a veces eran abandonadas para que murieran a la intemperie, las niñas. A veces estos niños eran rescatados solo para ser criados y luego ser vendidos como esclavos, ¿verdad? En ese caso sería mejor morir. La esclavitud es algo terrible, me imagino. En ese entonces una joven de esclava, no quiero ni pensar, ¿verdad? Lo difícil que habrá sido su vida. Pero los discípulos, yo no creo que estaban tan contaminados que pensaban de esta forma, pero sentían que los niños no eran importantes. Y entonces el Señor Jesús le devuelve, ¿verdad?, a los niños esa importancia que ellos deben de tener. Y no solo eso, sino que dice que los niños, ¿verdad?, van a heredar el reino de Dios. Esta es una declaración muy maravillosa para nosotros. Y entonces el discípulo dice aquí en esta versión, se enojó y les pidió que por favor los niños fueran a él, y entonces él los bendecía. Creo que realmente al ver al Señor Jesús misericordioso con estos niños, ¿verdad? Realmente pues a mí me da mucha alegría leer estos pasajes. Hoy también nosotros tenemos hijos. Hay veces no sabemos qué hacer con ellos en la iglesia, son inquietos, queremos que actúen como nosotros. No es fácil, ¿no? Hay personas que pues quieren que los niños estén quietos, el culto es largo, demora 4 horas, van allá abajo a la escuela sabática, a su clase, regresan. Y a veces hay niños que son inquietos, pero debemos tener paciencia. Debemos, como el Señor Jesús, llevarlos a Cristo. Él tenía paciencia para cargarlos. Debemos tener mucho cuidado. Tampoco estoy diciendo que debemos dejar que los niños hagan todo lo que le den la gana. Yo creo, mis queridos hermanos, que esto sucede porque el cristianismo es un estilo de vida. Si ellos hacen culto en la casa con sus padres, si entienden quién es Dios, ellos van a tratar de poder seguir viviendo la vida que tienen en el hogar. El problema, mis queridos hermanos, yo lo he visto vez tras vez, es que hay hogares que no practican el cristianismo, nunca cantan, nunca hacen culto. Y no solo eso, hoy tenemos niños que andan con tabletas en las manos todo el tiempo, teléfonos, y lo menos que se hace en los hogares es estudiar la palabra del Señor, un culto corto, alegre, y entonces los niños vienen con ese nerviosismo a la iglesia. ¿Quién quiere estar en la iglesia escuchando ahí, verdad, la palabra del Señor, cuando en la semana se la pasan viendo televisión, se la pasan con las tabletas jugando? Por supuesto que ese estilo de vida pues no es fácil para un niño. Así que como padres, mis queridos hermanos, no critiquemos a veces en la iglesia a los niños porque se portan mal, sino oremos para que nosotros como padres, yo ya salí de eso, tengo nietos ahora, ¿verdad? Pero pidamos la sabiduría de Dios para llevarle a los niños a Jesús, para que Él pueda bendecirlo. Pero esto no es solamente en la iglesia, ya lo dije, comienza en tu hogar, en mi hogar también. Muy bien, vamos a leer una cita que es muy buena, que nos va a ayudar a entender mejor este punto del espíritu de profecía. Dice la sierva de Dios en el Ministerio de Curación, página número 22, lo siguiente: guardaos de dar una idea distorsionada de Jesús con vuestro carácter falto de cristianismo. No mantengáis a los niños alejados de Él con vuestra frialdad y aspereza. No seáis causa de que los niños crean que el cielo no sería lugar placentero si estuvierais en él. No habléis de la religión como de algo que los niños no pueden entender, ni obréis como si no fuera de esperar que aceptaran a Cristo en su niñez. No les deis la falsa impresión de que la religión de Cristo es triste y lóbrega y de que al acudir al Salvador han de renunciar a cuanto llena la vida de gozo. Vuelva a leer la cita, mis queridos hermanos.
Hay veces somos demasiado estrictos, a veces somos muy liberales. Debemos mantener el equilibrio y debemos de enseñar a nuestros niños que ir a la iglesia es un gozo, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a enseñar si a veces los adultos no vamos con gozo a la iglesia? Tenemos dificultades, problemas interpersonales. Los niños, mis queridos hermanos, aprenden en nuestro ejemplo, escuchan lo que decimos cuando regresamos a la casa. Así que la sierva de Dios dice en el conflicto de los siglos que hablar mal del pastor, hablar mal del sermón, criticar, son cosas, rasgos que se aferran al carácter del niño, que es muy difícil después desarraigarlo. No sé cómo eres tú, no sé cómo educas a tus hijos. Lo que sí quiero decirte es que si tú quieres que tus hijos disfruten de la iglesia, como dice aquí, no des una idea distorsionada de nuestro Señor Jesús. Él tenía tiempo para los niños. La sierva de Dios dice que no andaba riéndose por ahí, pero su rostro atraía a las personas por aquel un rostro de misericordia, un rostro de paz. Tengamos cuidado en la forma en la cual nosotros tratamos a nuestros niños en la iglesia, pero vuelvo a repetir, el cristianismo es un estilo de vida. El culpable muchas veces de que los niños sean inquietos eres tú, soy yo, porque durante la semana no practicamos la vida cristiana. Así que Dios nos ayude para que realmente podamos nosotros, como el Señor Jesús, atraer a los niños, llevárselos a Él y no sigamos el ejemplo de los discípulos que trataban que era pérdida de tiempo, ¿verdad? Que el maestro se encargara de los niños, pero gracias al Señor que Él tiene tiempo para todo, no solo para los niños, sino para ti. Y si queremos ir al cielo, dice, necesitamos recibirlos a ellos, necesitamos ser como ellos, alegres y contentos. Qué felicidad a los padres al ver cómo Jesús bendecía a sus pequeñas ovejitas. El día martes tiene como título La mejor inversión. Leemos en el libro de San Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22 lo siguiente. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo les dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te hace falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Muy bien, he escuchado sermones donde dicen que este joven rico guardaba los mandamientos del Señor, pero en realidad, haciendo un estudio concienzudo de estos pasajes, nosotros sabemos que no es así. Él pensaba que lo hacía. Él iba, ¿verdad? Y posiblemente a la sinagoga y cumplía todas estas leyes, pero para cumplir estas leyes, la única forma que el Señor la acepta es que lo hagamos por amor. Y la lección explica claramente que este joven quebrantaba el primer mandamiento porque ponía a las riquezas por encima de Dios. Otra cosa que dice el espíritu de profecía es que este joven era muy bueno para hablar y las riquezas que él había hecho iban a veces aprovechándose del prójimo. El espíritu de profecía dice que si él hubiera usado este talento para Dios, hubiera sido un ministro excelente. La otra cosa que notamos aquí en estos pasajes que leemos es que, bueno, Dios le está pidiendo que deje cosas terrenales, pero no le dice que no va a recibir nada. Le promete que tendrá tesoros en el cielo. El joven no pudo entender esto, prefirió quedarse con la fortuna, con lo que él tenía, y despreció un llamado de parte del mismo Señor Jesús. Ahora, este no es un problema solamente del joven rico, este asunto de las posesiones, de lo que tenemos,
también es un asunto para el tiempo que estamos viviendo. Muchas veces nosotros también ponemos a Dios de último lugar. Hay algunos que, bueno, lamentablemente ni tan siquiera dan diezmos, algunos no dan ni ofrendas, buscan excusas. He escuchado muchas excusas, que se roban el dinero, que por qué esto, que por qué lo otro, pero en realidad yo creo, mis queridos hermanos, sin juzgar a nadie, de que muchas veces nosotros también ponemos las posesiones antes que el Señor, y también quebrantamos el mandamiento, ¿verdad? El primer mandamiento de la ley de Dios, que dice que debemos amar al Señor sobre todas las cosas, ¿verdad? Y el resumen del mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este joven, al rechazar el llamado, y conocía este pasaje porque seguramente, como era rico, tenía rollos en su casa para leerlo, no pudo aceptar, ¿verdad?, al Señor Jesús como su maestro y salvador, y finalmente se va triste, desprecia la vida eterna. Hay una frase que estudiamos la semana pasada que creo que nos cae muy bien volverla a repetir. Es el misionero llamado Jim Elliot, que lo expresó en su diario personal el 28 de octubre de 1949, que decía: no es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Queridos hermanos, ese joven murió en algún lugar, ¿verdad? Sus riquezas, pues me imagino que Dios, que es tan bueno, permitió que él pudiera usarla, divertirse, pero mis queridos hermanos, eso no se puede comparar con la eternidad, con las alas que el Señor te dará, con las mansiones, ¿verdad?, que tendremos acá en la tierra nueva, con ir al cielo donde está Dios, el árbol de la vida, con encontrarnos con nuestros seres queridos, con conocer al Señor Jesús. Eso realmente, por mucho que sea la riqueza que podamos adquirir en este mundo, allá en el cielo simplemente son calles, ¿verdad? El oro será tal vez una de las cosas más valiosas que hay, pero en el cielo eso es para caminar. Mis queridos hermanos, que Dios nos ayude para que nosotros podamos ver la diferencia entre lo eterno y lo que realmente pues es etéreo, algo que pasa, ¿verdad? Que al fin y al cabo quedarán aquí. Hay personas que descansan y no están ni fríos cuando ya los hijos y la familia están peleando por ese dinero que tanto acumularon. Así que debemos reflexionar en nuestras vidas, ¿no? Porque la lección es para que reflexionemos en la vida actual. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque Cristo fue muy claro: donde está nuestro corazón, allí está nuestro tesoro. Los discípulos, después de estos, pues ellos se asombraron, preguntaron entonces quién va a ser salvo. El Señor Jesús le dijo cuán difícil era que los ricos entraran al reino de Dios, y después de verlos tan afligidos, volvió a decirle cuán difícil es los que confían en la riqueza, ¿verdad?, entrar al reino de Dios. Este joven prefirió confiar en las riquezas que confiar en los tesoros que le ofrecía el Señor Jesús. Hoy, si él hubiera aceptado, estuviéramos predicando lo que él habría escrito, si es que se le hubiera permitido escribir algo, o su historia estuviera allí en la palabra del Señor como un tremendo evangelista, ya que era un joven con mucho talento. Lamentablemente, después de esta intervención, este joven pasa al anónimo. Pedro dijo: nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué nos vas a dar, verdad? Es una pregunta, una respuesta o una pregunta interesante. ¿Qué le damos nosotros al Señor Jesús? Los discípulos también eran duros para entender, tardíos. Él pensaba que le había dado algo, y bueno, en realidad pues vamos a decir que lo hicieron, y el Señor le dice: todo lo que usted y yo recibimos cuando decidimos poner a Dios en primer lugar. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujeres o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna.
pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. No tenemos tiempo para explicar este pasaje, aquí hay sermones, ¿verdad? Pero lo que sí es que Dios nos ofrece, mis queridos hermanos, aquí ahora, 100 veces más. Y usted y yo podemos probarlo. Yo he ido a diferentes partes de este planeta a visitar, a pasear. Alguna vez he sido invitado a predicar y nosotros tenemos hermanos en todas partes que te aman, que te quieren, y a mí en realidad nunca me ha faltado nada. Mentiría si yo dijera que he dejado de comer algún día después que me entregué al Señor. Dios ha tenido cuidado de mí y me ha dado más de lo que realmente yo necesito, y sobre todo Él me ha cuidado y estoy aquí en esta hora haciendo algo que me gusta, y esto no se compara con ninguna riqueza, que es poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Todavía no se ha terminado de escribir el capítulo 11 de Hebreos, se escribirá allá en el cielo, y usted verá que si usted se entrega al Señor, su nombre estará allí. Las estrellitas que Dios le pondrá en su cabeza, en la corona, las obtendrá. Por supuesto, nosotros hacemos esto por amor al Señor, no es simplemente por el beneficio, por amor al Señor. Pero su palabra dice, buscad el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Mateo 6:33, y todo lo demás será añadido. Que Dios nos ayude para que podamos entender bien este proverbio, ¿verdad? No es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. En Cristo Jesús tenemos la vida eterna. Muy bien, el día miércoles tiene como título Puedes beber mi copa. Otro pasaje muy conocido. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Nos dice la lección aquí en un párrafo que creo que vale mucha la pena, o vale la pena que lo leamos. Jesús se acerca cada vez más a Jerusalén durante sus viajes, y a medida que avanza, pone delante de sus discípulos lo que sucederá allí. No se trata del escenario que ellos tienen en mente o el que desean escuchar. La precisión de Jesús en cuanto al esquema de su muerte y su resurrección es impactante. El espíritu de profecía dice en el deseo de toda la gente que Jesús no quería que ellos sufrieran. Y no tenemos tiempo para leer algunas citas del espíritu de profecía que explican esto, pero dice que mientras en el cielo había gozo, porque Jesús estaba recibiendo, ¿verdad?, de su Padre la bendición y la aprobación de que su sacrificio en favor de la humanidad había sido aceptado, que había vivido una vida sin pecado y que ahora la humanidad tenía la esperanza en Cristo Jesús de la vida eterna. Los discípulos estaban escondidos, con miedo, asustados, y que pensaban que finalmente todo se había terminado para ellos, que su Señor había muerto. Aquí el Señor Jesús le describe claramente, creo que es la tercera vez que se los dice, con precisión, como dice la lección, lo que él iba a padecer, pero les dice que él iba a resucitar. Ahora es interesante porque él estaba hablando con sus discípulos y en medio de esta conversación que tienen, Acevedo, ¿verdad?, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, vienen y le hacen el pedido de que por favor concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y entonces Jesús le pregunta, ¿verdad?, si ellos están dispuestos a beber la copa que él iba a beber. Ellos dijeron, podemos, y Jesús les recalca que bueno, los puestos esos es Dios el que los va a dar, y que de seguro iban a pasar por ese momento difícil, beberían la copa también, y así como el Señor Jesús dijo, sucedió.
Lo que vemos aquí entonces que los discípulos no tenían interés en escuchar lo que el Señor Jesús iba a padecer. Ellos tenían sus propios planes, ¿verdad? Ellos pensaban que Jesús iba a Jerusalén a coronarse como rey. Estaban esperando esa oportunidad y ocupar esos puestos importantes de su reinado. Sin embargo, el Señor Jesús le dice cuál es el propósito de su venida a esta tierra, y parece que les entraba por el oído y les salía por el otro. Gracias a Dios, mis queridos hermanos, pues los discípulos finalmente pudieron entenderlo y pudieron predicar la palabra del Señor, predicar el reino, y estarán con Cristo por la eternidad. Ojalá que nosotros también entendamos que la vida del cristiano, el costo del discípulo, a veces es alto, que si ponemos a Dios en primer lugar tenemos problemas, dificultades, pero con Cristo Jesús somos más que victoriosos. El día jueves tiene como título ¿Qué quieres que haga? Y es la historia de Bartimeo. Aquí termina la lección de escuela sabática. También se cierra, dice la lección, lo que es la instrucción a los discípulos. Y leemos aquí en Marcos 10, 46 al 48 lo siguiente. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Quiero decirles que este ciego conocía las escrituras, a pesar de que no podía ver, posiblemente había escuchado, y él sabía que Cristo, el Señor, era el Mesías. Hay muchas profecías, escogí dos pasajes que seguramente Bartimeo los conocía, y que dicen: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y el otro pasaje dice en Jeremías 33:15: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Aquí nos explica la lección lo siguiente. El título Hijo de David, dice, estaba conectado en los días de Jesús con dos conceptos: la restauración de un rey en el trono de Israel, que venía de la descendencia de David, y que sería este personaje, sería sanador y exorcista, ¿verdad? Y este ciego Bartimeo creía esto con todo su corazón. Dice que las personas trataban de callarlo, pero él gritaba y gritaba más. Y entonces el Señor Jesús se detuvo, mandó a traerlo, y entonces él le preguntó: ¿qué quieres que haga? Y Bartimeo, con mucha fe, dijo inmediatamente que recobre la vista. Y este ciego fue sanado en el acto, mi querido hermano. La lección nos llama que podamos comparar cómo comienza Marcos capítulo 8, versículo 22 en adelante, y cómo termina esta sección en el versículo 52 con la curación de otro ciego. Un ciego al comienzo en esta sección, un ciego al final. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, mis queridos hermanos, hay una joven, o vivió una joven que se llamaba Helen Keller. Hay una película de ella, una biografía de esta joven. Esta joven era ciega y bueno, ella nació normal, quedó enferma, y esta niña se amargó la existencia. Los padres eran de dinero, trataron de ayudarla, de contratar a alguien que le enseñara el lenguaje de los sordomudos,
pero esta niña estaba frustrada, le ponía agujas debajo de donde se le trataba de enseñar a leer con las manos, y cuando se descuidaba el maestro, ella venía y le enterraba las agujas en los dedos, en las manos, y traían un maestro y otro maestro, y realmente pues en esta situación ya los papás no pudieron conseguir a nadie más hasta que apareció una maestra y se encargó de ella. Pasó mucho trabajo, si usted ve la película, realmente le hizo la vida imposible, pero no se rindió hasta que finalmente esta joven pudo entender, ¿verdad?, que podía seguir viviendo, y Helen Keller se graduó de la Universidad de Harvard con honores, la primera mujer que se gradúa allí, y sordomuda. Un periodista que vino a ella le preguntó, por supuesto leyendo o utilizando el método que ella conocía para poder comunicarse, que si había algo más grande, más grave de ser un ciego. Ella le dijo, sí, el poder ver y no tener una visión. Como vemos hasta aquí, estos discípulos, mis queridos hermanos, le costaba poder ver, entender al Señor Jesús. Me pregunto yo, en el tiempo que estamos viviendo, ¿cómo estamos nosotros? ¿Será que realmente podemos ver las maravillas del Evangelio del Señor? ¿Será que podemos apreciar el amor de Dios? ¿Será que, aunque sea vagamente, podemos entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Si hubiéramos sido parte de sus discípulos, habríamos actuado diferente. El joven rico no lo entendió, el pueblo lo rechazó. Es muy triste porque Cristo dijo que tenían ojos y no veían, oídos y no oían. Y esta sección es interesante porque comienza con la curación de un ciego y termina con la curación de otro ciego. Mis queridos hermanos, que Dios nos pueda abrir los ojos del entendimiento, porque tal vez podemos ver, tal vez podemos oír, pero si a los discípulos les costaba entender algunas cosas, me temo que nosotros también seguramente estamos en la misma página. Así que ora al Señor para que Él te pueda ayudar a ti, y yo voy a orar por mí para poder ver la grandeza del amor de Dios. Y bueno, hemos llegado al final de nuestra lección de la escuela sabática. Espero que podamos realmente entenderla. Hay cosas que no se pueden pues explicar más porque se extendería mucho el video. Y bueno, el interés de esto es que puedas verlo hasta el final, que puedas compartirlo. Gastamos un poco más de tiempo en el día domingo porque aunque todavía me parece que debí explicar algo más, creo que era importante que pudiéramos entender qué sucedía en el tiempo de Jesús y por qué esos fariseos y saduceos vinieron a tentarlo. Bueno, deseo que el Señor te bendiga, deseo que puedas estudiar la lección por ti mismo y que con la ayuda de Dios, como siempre le pido, podamos poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Vamos a pedir al Señor que nos abra los ojos del entendimiento espiritual y podamos tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, que pasen un feliz viernes, el día de la preparación, un feliz sábado, y que esta lección, cuando la compartas en tu iglesia, pueda ser de gran bendición. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Suscríbete si no estás suscrito, por supuesto, compártela para que pues el logaritmo ese pueda compartirla con otras personas. Si tienes alguna pregunta, envíame algún comentario, estaré muy contento de poder leerlo y responderte. Muchas gracias y hasta la próxima semana.